Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a este espacio de webinarios Hammurabi. Hoy puntualmente vamos a brindar la charla sobre aspectos civiles y penales del cannabis medicinal. La misma se encuentra a cargo de los doctores Pablo Ordóñez y Nicolás Laino. Vamos a dar comienzo a la charla. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a Ana Vera de Palma por la invitación. A su vez, también el agradecimiento a toda la gente de Hammurabi, bueno, y también a Fernando de Palma. Con Nicolás somos defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación, por lo que tenemos una vasta y variada experiencia en todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, ya sea sus aspectos civiles, como así también cuando el cannabis medicinal pasa a transformarse en una causa penal. Por eso la idea del presente curso es tener un abordaje completo respecto del tema y también entender cuál es la normativa actual, la necesidad de cambios de la normativa actual, cuáles son las soluciones actuales que se pueden ir teniendo como para que una persona pueda acceder al cannabis medicinal en los casos que está previsto por la ley y en los casos en los que no está prevista por la ley, como así también después con Nicolás vamos a ir viendo y charlando respecto a cómo se van resolviendo y qué es lo que sucede con los casos en los que una persona, bajo el intento de poder acceder al cannabis medicinal, ya sea en cualquiera de sus formas, como aceite, como elemento vaporizador, como crema, o ya sea teniendo las plantas o las semillas, queda inmersa en el medio de una causa penal. Entonces, también la idea del curso es llevarse un análisis completo de la situación y poder empezar a conocer y charlar respecto a todos los aspectos que tienen que ver con el cannabis medicinal. El cannabis medicinal es un tema en auge, es un tema nuevo, es un tema moderno, pero esto es algo completamente errado. ¿Por qué? Porque diferentes estudios datan de la cuenta de que el emperador chino Chung Nung hace 5.000 años ya usaba el cannabis medicinal. Entonces estamos hablando de una planta que tiene un recorrido histórico muy importante y en muchísimos lugares diferentes del mundo. Lo cual también se confirma al ver después que en el siglo II después de Cristo, Galeno, que es el médico griego más prestigioso de la antigua Roma, también era el que utilizaba el cannabis, ya en ese momento ya le decía cannabis, con una diferente forma de redacción, con K, pero también se hablaba del cannabis como un elemento medicinal y terapéutico. Entonces ya vemos que es algo que viene de larga data y dista de ser un tema nuevo o actual como parecería ser. En nuestro país sí es un tema bastante más cercano. ¿Por qué? Porque tenemos, para hablar de la normativa propiamente dicha del cannabis medicinal, tenemos que ir al año 2007, cuando en marzo del 2007 la ley 27350, conocida como uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, lanzó el tema del cannabis medicinal. ¿Cuál fue el tema? Esto fue en marzo del 2017, pero luego en septiembre de dicho año hubo un decreto y una reglamentación que restringieron muchísimo lo que es el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque esa reglamentación en su anexo 1, en su punto 1, puntualmente es la resolución 1537/E 2017 del ex Ministerio de Salud, hoy se llama Ministerio de Salud y Desarrollo Social. ¿Qué es lo que hizo esa reglamentación? Repito, en su anexo 1 y en su punto 1. Dijo que únicamente el cannabis se podía acceder a él inscribiéndose en un registro las personas que tengan epilepsia refractaria o que tengan una evidencia científica que acredite que pueden llegar a necesitar el cannabis medicinal en cualquiera de sus formas. Las más comunes son el aceite, las cremas o los elementos vaporizadores. ¿Esto qué provocó? Esto provocó que una ley que parece en su momento haber sido revolucionaria, festejada, un gran avance, con un espíritu distinto, hubo una reglamentación que la achicó rotundamente y hizo que únicamente se use para los casos de epilepsia refractaria y o cuando haya evidencia científica. ¿Y por qué digo que la achicó? Bueno, porque mundialmente se está acreditando que el cannabis medicinal, repito, en cualquiera de sus formas, serviría aproximadamente para 45 afecciones. Y nosotros tenemos una ley que con una reglamentación que hizo que esa ley se utilice legalmente únicamente para una afección, repito, la epilepsia refractaria. Justamente le quería hacer una intervención a lo que
a lo que justamente estaba acotando Pablo, ¿no? Vinculado con cómo la reglamentación que establece el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social vino a acotar lo que en realidad dispuso la ley. La ley es una ley amplia que lo que quiere hacer es introducir dentro del país la investigación en cuestiones relacionadas con el uso del cannabis para fines médicos y para fines científicos. Esta es una discusión que se viene dando, digamos, a nivel mundial ya desde hace varios años. De hecho, cuando nosotros hoy lo queríamos comentar un poco con todos nuestros oyentes, cuando esto empezó a discutirse, los países pioneros, fundamentalmente, quizá el más pionero de todos haya sido Canadá, que muy prontamente, a comienzos de la década ya pasada, digamos, después de 2010, empezó a adoptar, a aprobar cierta legislación relacionada con el acceso al cannabis de uso médico. Entonces, tanto Canadá como por ahí otro país más cercano a nosotros, desde el punto de vista geográfico, y ahí veo que volvió Pablo, así que ya le voy a pasar la palabra, como es Uruguay. Es otro país donde en el año 2013 se aprobó, después de una gran discusión social, una reglamentación no solamente del uso de cannabis para fines medicinales, sino también del uso de cannabis para uso recreativo, digamos, ¿no? Que no es el objeto de esta charla, pero en Uruguay, sí, como bien deben conocer los oyentes, esto es una discusión que se transformó en ley, y que en el año 2013 y que actualmente se encuentra reglamentada de una manera muy clara, digamos, y sobre lo cual por ahí después vamos a volver. Pero lo que pasó en Argentina fue que, y ahora sí le paso a Pablo, se aprueba, en donde había dejado él, se aprueba esta norma, que es la 27350, año 2017, pero después con las reglamentaciones que ese mismo año aprueba tanto el Ministerio tanto el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario, como después en la reglamentación por parte del Ministerio de Desarrollo, de Salud y Desarrollo Social, se acota, se restringe. Entendemos nosotros, y creo que nuestra posición, tanto cuando litigamos, y ahí veo algunos de los oyentes que nos consultan por esto, si vamos a contar experiencias de litigio, y sí, la respuesta es que sí. Ahora Pablo solamente con su experiencia como defensor tiene varios casos en los que le ha tocado intervenir como defensor o como asesor de menores, y la realidad es que esto constituye un problema, porque la reglamentación, en contra de lo que dice la evidencia científica a nivel universal, donde no solamente el cannabis es apto o es útil y beneficioso para la epilepsia refractaria, la reglamentación la acotó solamente a esta enfermedad, casi como decir solamente para estos casos, cuando hay un gran número de otros casos que estarían quedando fuera de esa reglamentación, y que uno podría llegar incluso a sostener que esa reglamentación es un tanto irrazonable al dejar afuera a tantas otras personas con padecimientos que no pueden ser tratados con una medicación, digamos, tradicional, por así llamarla. Pablo. Buenísimo, Nicolás, gracias por venir a salvar los problemas de conexión. Lo que estaba diciendo Nicolás es lo que yo iba a empezar a decir, que no sé si es que se escuchó. Digamos, tenemos una ley que tuvo un espíritu que fue achicado por la reglamentación y por el decreto. ¿Y por qué digo que fue achicado? Porque se encuentra comprobado que hay alrededor de 45 afecciones que pueden ser tratadas muy positivamente con el cannabis medicinal. Les decía que estas 45 afecciones pueden tener más conocimiento. En el libro Cannabis Medicinal, una cuestión de derechos, que estamos compartiendo el link porque es un libro gratuito y digital que realizó el Ministerio Público de la Defensa, para el cual trabajamos en el año 2019. Y en ese libro hay un artículo muy interesante del médico neurólogo infantil del Hospital Ricardo Gutiérrez, de aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doctor es el doctor Carlos Magdalena. Y lo que hace el doctor en ese artículo, además de otras cosas, es detallar cuáles son estas 45 posibles afecciones que se acreditó que hubo avances. Entre otras, muchos tratamientos para niños con TGD, muchos tratamientos para personas que tienen trastornos motores y control de movimientos involuntarios, cuestiones típicas del Parkinson, la gente que tiene esclerosis múltiple, artritis, reuma, como así también la que tiene problemas de sueño o ausencia de apetito. Y ahí ya nos estaríamos viendo que se usa el cannabis medicinal para las personas que poseen VIH o que están padeciendo algún cáncer. ¿Por qué? Porque al ayudar a que esta persona pueda recuperar su sueño y recuperar su apetito, esta persona puede tener otro tipo de actitud hacia el tratamiento que tiene que hacer hacia sus enfermedades. Entonces, vemos que médicamente está comprobado que el cannabis medicinal tiene 45 posibles usos o aproximados, y a su vez estamos hablando de un tema nuevo, por lo que nosotros entendemos que quizás lo lógico sería que la reglamentación o el decreto, en caso de modificarse, quizás tampoco sería lo más útil de que sea taxativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como les decía, en un uso de un cannabis medicinal muy antiguo, pero que ahora se está
remodernizando y siendo actual. Entonces se está estudiando todo el tiempo y en todo el mundo y puede llegar a haber nuevas apariciones en cuanto a posibles afecciones. Por eso entiendo que lo lógico sería luchar por una modificación de dicho decreto, de dicha reglamentación, que vayan con el espíritu de la ley, pero quizás lo lógico sería no solo que el Estado invierta en investigación, sino que haya una ley que no restrinja, porque estamos en un tema que va avanzando todo el tiempo. Pablo, Ante esta, sí, ahí, sí, ahí la gente estaba preguntando con relación al libro y ahí la sí, editorial en el chat público acaba de compartir el perfecto, link. Y ahí buenísimo. y por ahí también para darte pie a esta otra cuestión, en el libro se recogen un montón de testimonios profesionales, evidentemente, científicos, de parte de médicos, de parte de, bueno, de profesionales de la salud, de profesionales del derecho que han venido y vienen litigando en esa temática, y también de personas que están agrupadas en asociaciones de consumidores, asociaciones que vienen promoviendo esto. Entonces me parece muy interesante ya que mencioné que está el libro, hay el link a disposición, es un libro gratuito en PDF en la página del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, que puedas contar un poco cómo fue esta lucha de los organismos, de las asociaciones de consumidores, sobre todo las madres. Me parece un tema muy interesante para que la gente pueda conocer, digamos, ¿no? Cómo se empezó a litigar esta cuestión frente a la restricción normativa, ¿no? Incluso antes de la ley. Exacto. Como defensor me tocó participar en un caso previo a la ley, en ese caso como asesor de menores. ¿Por qué? Porque la ley dijimos que era de marzo del 2017. Pero como les decía, este es un tema antiguo que viene de larga data, que ya se había empezado a usar en otros países. Nicolás había empezado a hablar de Uruguay, se usa en Estados Unidos, hay temas de Canadá también. Entonces ya empezó a ser de público conocimiento que había posibles afecciones que podían ser tratadas con el cannabis. Estamos hablando previo a la ley. Bueno, en ese caso empezaron a formarse muchas ONG, pero así también empezamos a recibir como defensores problemas puntuales de gente que decía, sé que la afección que tiene mi hijo o mi hija puede ser tratada de esta manera. ¿Por qué? Porque leí en otros países lo es, como así también teníamos médicos que salían a decirnos, venían a decirlos, bueno, quizás no se animaban a bajarlo a un certificado médico, pero sí nos decían, bueno, puede llegar a pasar que esta afección tenga un resultado muy favorable. Entonces, previo a la ley, decía que me tocó participar en un caso que era el Juzgado Federal número 3 de La Plata, que fue en noviembre del 2016, caratulado Silvina Lasca. En ese caso, ella era madre de un niño con síndrome de West, y en aquel entonces lo que conseguimos por intermedio de un amparo, repito, yo en la situación de asesor de menores, estaba la Defensoría del Pueblo como actora principal de aquel procedimiento, se logró que la obra social de Petroleros, que era la obra social que tenía esa familia, cubra el 100% de la importación del aceite de cannabis. El aceite que en ese caso era el que se estaba importando era el aceite que se conoce como Charlotte, que es un aceite de uso muy típico en los Estados Unidos y en Canadá. Y en ese caso lo que se ordenó es que la obra social, repito, cubra el 100% del costo. ¿Qué es lo que fue pasando? Bueno, eso les hablaba de noviembre del 2016. En marzo del 2017 sale la ley y después tiene una reglamentación en septiembre, una reglamentación Poder Ejecutivo y de aquel entonces Ministerio de Salud. Con esta reglamentación nos encontramos ante esta situación de que recibimos, digamos, diariamente muchas situaciones de personas que saben, porque sus propios médicos les dicen, algunos se animan a recetarlo y otros no. Es un tema que esta reglamentación provocó, que haya muchos médicos que lo recomienden, pero que no se animen a recetarlo. ¿Por qué? Por este temor de recetar algo que, como les va a hablar Nicolás, no solo hay una ley, que es la 27350, que habla del cannabis medicinal, sino que hay una ley que es la 23737 del año 1989, que penaliza las tenencias del cannabis o de los estupefacientes, en este caso el cannabis. Entonces hay mucho temor al respecto y, como les decía, mucha necesidad de una reforma. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se nos acercan muchas personas y lo que terminamos haciendo, los que intentamos luchar por este acceso a la justicia en un sentido amplio, es decir, en un sentido de salud, y que estas personas puedan acceder a la salud y no tengan que estar metidas en un mundo hoy ilegal y hoy clandestino. ¿Por qué? Porque tienen que terminar consiguiendo el cannabis en cualquiera de sus formas dentro de un mundo ilegal. Como les decía, la reglamentación habla de epilepsia refractaria y o de evidencia científica.
nosotros los que litigamos en estas situaciones terminamos diciendo que el certificado médico que nos acerca a esa persona que dice esta persona tiene esta afección y le hace bien el consumo, nosotros terminamos diciendo que ese certificado médico es una evidencia científica, lo cual, digamos, es una lucha compleja que hemos tenido muy buenos resultados, pero como así también hemos tenido resultados no tan favorables. ¿Por qué? Porque llegar a la conclusión de que un certificado médico de un médico personal es una evidencia científica puede llegar a tener, en cuanto a lo que es la definición de evidencia científica, ciertas respuestas negativas. Hoy por hoy se litiga de esta manera y bueno, sí es cierto que hay muchos casos muy favorables. De hecho, hemos tenido casos favorables generalmente con las medidas cautelares, es decir, para aquellos que no manejan tanto lo que es un procedimiento civil de un amparo. En un amparo generalmente lo que se hace es una petición de fondo, es decir, por ejemplo, se necesita que la obra social y el Ministerio de Salud provean de aceite de cannabis a X persona y a su vez en el mismo planteo se hace una medida cautelar, es decir, que se dice que más allá de que el inicio de este procedimiento se reconoce que va a tomar un determinado tiempo, cautelarmente se ordene que inmediatamente esa obra social o el Ministerio de Salud le dé ya a esa persona el aceite o que se abone el 100% del costo de la importación del aceite de Charlotte. Ahí entonces hemos tenido muy buenos resultados, pero siempre les repito que mayoritariamente estos resultados terminan siendo bajo las medidas cautelares y no tanto quizás bajo el fondo. De hecho, hay varios casos que bajo el fondo se encuentran en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también ahí tenemos un tema. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces al Ministerio de Salud yendo en contra de estas peticiones, a las obras sociales yendo en contra de estas peticiones. Estamos en una situación bastante encontrada y como todos sabemos que el dolor no puede esperar, ¿qué es lo que hace? Se termina casi invitando a esta gente al mundo ilegal. ¿Por qué? Porque esta gente lo que termina haciendo muchas veces es o consiguiendo ilegalmente el cannabis o intentando autocultivarse, y el autocultivo no está permitido, y no solo no está permitido, sino que se encuentra, como lo vamos a ver con Nicolás, ampliamente penalizado por esa ley de estupefacientes que yo les decía, que es la 23737. Van a encontrar muchos de ustedes, perdón Nicolás, te interrumpí. No, termina la idea y hacía ahora una acotación sobre eso. Perfecto, lo que les decía, que muchos de ustedes van a encontrar que mucha gente habla a favor del cultivo. ¿Y por qué habla a favor del cultivo? Porque hay alrededor de 100 cepas diferentes de lo que es el cannabis. Estamos en presencia de una planta que tiene 100 cepas diferentes, entonces pueden llegar a escuchar gente que le dice, que nos dice el cannabis me hizo muy bien o el cannabis no me hizo nada. Bueno, ¿por qué? Porque tiene 100 cepas, entonces a veces es muy difícil lograr dar con la cepa correspondiente. Y cuando se logra dar con la cepa correspondiente, con la actual programación que tenemos hoy, no digo ley, sino digo reglamentación, ¿qué es lo que pasa? Es muy difícil volver a conseguir esta misma cepa si no es por intermedio del autocultivo. ¿Por qué? Porque al no estar legalizado, hay 100 cepas diferentes, uno conoce la cepa que le hace bien, termina siendo por ahí un empuje al autocultivo, y ese empuje al autocultivo es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque hoy por hoy está penalizado. De ahí nos vamos a encontrar con una situación bastante puntual, que es que ningún país de Latinoamérica tiene legalizado el autocultivo. Sí nos encontramos con algunos casos aislados que mediante un proceso judicial, como les decía, quizás por intermedio de un amparo, se logró esta situación de que se permita autocultivar en Latinoamérica, pero la verdad que en ningún lado de Latinoamérica está legislado y no es lo más común. Y en los casos en los que litigo, les diría que en absolutamente todos de ellos los logros terminan siendo que se le facilite el aceite, pero nunca que esa persona se le permita autocultivar. Sí, por ahí para sumar a eso, y si bien vamos a responder y les aclaro a las preguntas que vamos viendo ahí en los comentarios en vivo hacia el final de nuestras presentaciones, que en realidad la idea es que sea un ida y vuelta entre Pablo y yo, pero después vamos a ir tratando de recoger las distintas preguntas que van haciendo. Pero efectivamente, como sostenía Pablo, y acá por ahí para meternos y ver cómo se cruza en temáticas relacionadas con las drogas prohibidas, entre comillas, ¿no? Porque yo creo, bueno, que acá tenemos que empezar a desarmar esta cuestión de las drogas prohibidas cuando hablamos del cannabis, sobre todo cuando es para un uso médico. La cuestión que se cruza es la cuestión penal siempre, ¿no? O sea, terminamos cayendo a la cuestión de la penalización y de la amenaza punitiva, y no solamente la amenaza, sino de la represión estatal, digamos, ¿no? El Estado
ha encarcelado, y sobre todo en la región latinoamericana, y ni hablar cuando nos podemos ver mujeres. En el caso de las mujeres esto es incluso mucho más profundo, por aplicación de la ley de drogas, que es la ley que mencionaba Pablo hace un momento, que es la ley 23737, y sus distintas modificaciones, ¿no? Y creo que deberíamos pensar todos, ¿no? Cuando hablamos de esta cuestión del acceso a un derecho fundamental, como es no el derecho a fumar un porro, no estamos hablando de esto, estamos hablando del derecho fundamental a la salud. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con madres que vienen con sus chicos a las oficinas, a las defensorías públicas, a decir, mi chico no tiene epilepsia refractaria, pero tiene síndrome de Tourette, tiene neurofibromatosis. Estoy pensando en los distintos casos que han ido transitando en los tribunales, o sea, enfermedades realmente graves, y después que empezó a consumir el cannabis, que en general se las dan, asociaciones que nuclean distintos usuarios y que hacen autocultivo, a veces en el marco de la ilegalidad, con el riesgo de que los penalicen, obviamente, y esto ha generado algunos casos que por ahí después los voy a comentar. Esa madre, ese padre, muchas veces son madres, ¿no? Y acá siempre hay una cuestión de género que hoy con Pablo íbamos a decir que era interesante tocar, ¿no? La cuestión de los cuidados, ¿no? Y la cuestión parental, y muchas madres y todas las asociaciones que las nuclean, que vienen y dicen, yo necesito dar una mejor vida a mi hijo, y mi hijo o mi hija tenía 200 convulsiones por semana, y desde que le doy el aceite o las vaporizaciones o lo que sea, esas convulsiones prácticamente desaparecieron, ¿no? Pensemos también chicos con autismo, con temas también de trastornos de comportamiento, con muchas discapacidades que mejoran radicalmente, digamos, y esto está probado y está acreditado por los propios médicos que los tratan, digamos, ¿no? Entonces, frente al dilema de un padre o de un familiar, ¿no? Porque esto toca las fibras más sensibles de todos nosotros, de realizar o acceder a la medicina de la manera que se pueda, con una inacción estatal muy fuerte, porque el Estado se comprometió a través de esta ley, y esto es un punto muy importante que nosotros utilizamos en el litigio cotidiano, tanto en lo civil como en lo penal, donde el Estado se comprometió a hacer una investigación científica, y donde hay una omisión muy grande, porque si bien CONICET ha venido investigando, esto es cierto, es uno de los organismos, tanto CONICET como INTA, que se supone que tienen que hacer investigaciones, esas investigaciones no han avanzado lo suficiente respecto de toda una serie de patologías, como hoy Pablo mencionaba, que según estudios se habla de que al menos 50 o incluso más patologías pueden tener resultados positivos con el acceso al cannabis médico. Entonces, evidentemente esto hace y coloca a la persona en una disyuntiva, digamos, ¿no? Un poco lo que pasa a veces con otras conductas que son criminalizadas, ¿no? Es o la salud o la cárcel sería, ¿no? Acá si podríamos parafrasear a una vieja frase de un juez en una antigua jurisprudencia sobre otra temática, digamos, ¿no? Pero en este caso es, bueno, la salud de mi hijo, mi propia salud como un derecho fundamental, o el ir preso, digamos, ¿no? Entonces acá hay un dilema muy grande que el Estado no ha logrado atender adecuadamente todavía, pese al avance que significó la ley 27350, y realmente esperamos, y esto ya es una cuestión, digamos, que por ahí uno como académico, como alguien que estudia estas temáticas, y como práctico, como persona que las litiga, esperamos que, digamos, en las nuevas gestiones del Ministerio de Salud, sabemos que hay un momento difícil donde el Ministerio de Salud está ocupado de otras temáticas tanto más urgentes, obviamente, pero que en algún momento cuando las cosas se normalicen, esperemos que sea pronto, pueda empezar a discutirse seriamente la necesidad de ampliar el acceso a este tipo de medicamentos, porque la gente está en la clandestinidad accediendo a ellos. Ustedes piensen que la ley penal de estupefacientes, para una persona que cultiva, cualquier madre que pueda estar cultivando, la puede llegar, según las cantidades, etcétera, pero puede llegar a quedar incursa en conductas que están reprimidas según el código, por ejemplo, el cultivo, la tenencia de semillas, con penas de 4 hasta 15 años de prisión. O sea, son delitos, yo no me gusta decir inescarcelables, porque creo que no existen tales, pero que los jueces, por la penalidad y por tener una pena de efectivo cumplimiento en caso de condena, muy posiblemente la persona quede detenida en prisión preventiva, digamos, ¿no? Entonces pensemos que son delitos muy graves. Y esto se extiende no solo a la persona que cultiva, sino a la persona que transporta. Por más que no se considere un transporte con fin de comercialización, puedes quedar incurso en una tenencia simple que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. Es un poco más baja si se prueba que esto es para consumo personal, pero igualmente hay penas de prisión. El facilitar un lugar para sembrar cannabis, un pequeño campito, una pequeña quinta, también tiene una penalidad que va de 3 a 12 años de prisión. O sea, estamos hablando de pena de cárcel y no alternativa con multa ni nada. O sea, es pena carcelaria, pena de prisión, digamos, ¿no? Y lo peor de todo es que nosotros como defensores también penales nos enteramos y vemos que muchas personas
son detenidas efectivamente. Hay personas que han cumplido y cumplen prisión preventiva por haber estado cultivando o por haber estado llevando un frasquito de aceite que contenía aceite con diluciones de THC o CBD, que son los principios activos, ¿no? del cannabis, de la planta de cannabis sativa, que es el tetrahidrocannabinol y el cannabinol, son los dos, digamos, sustancias más importantes. Y gente que está detenida por esto, ¿no? Entonces, esto habla de la sinrazón y de los graves problemas que tiene esta conducta represiva, esta conducta que no es, digamos, un patrimonio de nuestro país, no podemos decirlo, esto es algo, digamos, y no nos alcanzaría, daría para otro seminario, pero es algo que tiene sus orígenes históricos, ustedes deben conocer, o sea, históricamente toda la técnica prohibicionista frente a las drogas, es decir, la postura no de regular, no de garantizar la salud de las personas con un consumo responsable, por ahí como ha intentado transitar Uruguay en los últimos años, sino de prohibir, prohibir y prohibir. Es decir, cárcel, cárcel y más cárcel para el que tiene sustancias incluso en pequeñas cantidades, ¿no? Sabemos sí que cierta jurisprudencia de la Corte Suprema, incluso en los últimos años, si bien un poco temerosa y con pasos muy lentos, ha venido ampliando la posibilidad de tener para el propio consumo en una esfera privada. Por ejemplo, el caso, el más reciente, Arriola y todos los que posteriormente han reiterado esta doctrina, y tribunales inferiores que, haciendo eco de Arriola, han declarado también inconstitucional la punición del cultivo propio cuando es para consumo personal por sus cantidades. Pero también nos encontramos, y hablando ya de por ejemplo, las personas que cultivan, que las cantidades que tienen no siempre son tan poquitas, porque a veces se les encuentran, cuando hay un allanamiento, 10 plantas, 12 plantas, 15, por la cuestión que hablaba antes muy bien Pablo, que es el tema de la rotación. Es decir, muchas veces no, está probado médicamente que el cuerpo, el organismo, se va adaptando a las distintas variantes, distintas proporciones y también variedades de la planta y de la sustancia. Entonces, esto requiere que exista lo que se llama la rotación, es decir, que haya distintas cepas posibles y tiene que irse rotando para que se mantenga el efecto médico positivo, digamos. Entonces, muchas veces esto requiere tener varias plantas. Esto no significa que se las tenga para comercializar, ni mucho menos, sino que es algo necesario para habilitar justamente esta rotación, máxime cuando sabemos bien que la planta no produce todo el año, o sea, tiene un ciclo la planta y que posiblemente uno tenga que producir para que al momento de la cosecha se tenga lo suficiente para producir aceite para poder consumir o darle a la persona aceite o cualquier otra presentación, crema, lo que sea, ¿no? Yo hablo de aceite en general, que es lo más difundido, pero pueden ser también vaporizaciones u otras formas, ¿no? Entonces, esto también representa un problema importante, ¿no? Las cantidades, porque muchas veces los jueces dicen 12 plantas es mucho, no es consumo personal, y entonces no se aplica Arriola, no se aplican las normas que han declarado inconstitucionales la punición por tratarse una cuestión de propio consumo, porque lo ven como que es demasiado. Sí, Pablo. Y ahí te hago una acotación, aparte de lo que le suele pasar. Es que muchas veces los jueces hablan de cantidades de plantas, desconociendo que para obtener aceite es un proceso muy complejo y que se obtiene muy poco aceite. Entonces, en el marco de un proceso penal, uno muchas veces se queda con que tal persona tenía en su poder 25 plantas. Bueno, hay que ver después de esas plantas cuáles eran hembra y cuáles eran macho, porque únicamente sirven las plantas hembra. Y dentro de esas plantas hembras también hay que pensar que únicamente sirve el aceite y que tiene todo un procedimiento. Entonces no es tan sencillo obtener aceite, para lo cual se necesita tener más de una planta. O sea que tenemos que tener más de una planta para el aceite y a su vez, una vez que tenemos el aceite, tenemos que tener más de una planta para tener diferentes cepas del aceite. Entonces ahí nos encontramos con varios temas. Como así también nos encontramos con procedimientos penales que vemos que se habla de peso. Y cuando se habla de peso, por ahí también están contando que se arrancó la planta entera, se habla de la tierra, digamos, es bastante complejo y con un desconocimiento muy grande como desde el lado penal se analiza un procedimiento de este tipo, mirándolo únicamente desde lo penal. Lo que intentamos hacer nosotros es una invitación a que se mire en una pantalla completa, es decir, que se escuche si hay una persona que habla que esa planta tenía un futuro medicinal y se empiecen a tomar otro tipo de medidas y otro tipo de análisis para poder entender que el procedimiento de obtener aceite es mucho más complejo. Si te parece, Nicolás, hago la pequeña conexión que había quedado con lo tuyo y ya ahí ya te dejo que finalices. ¿Por qué? Porque vos habías dicho que lamentablemente estamos ante un procedimiento
casi de género. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que muchas veces son las madres. Entonces nos parece interesante vincular un tema de moda, un tema de agenda hoy, que es el tema de las tareas de cuidado. Generalmente cuando uno lee respecto de tareas de cuidado, habla de mujeres y la relación con el mercado laboral, es decir, que se entiende que mayoritariamente las mujeres son las que están a cargo de los cuidados de las diferentes personas que integran la familia y esas tareas de cuidado deberían tenerse en cuenta en el mercado laboral al momento de que esa persona pueda conseguir un trabajo y que esté en igualdad de condiciones con los hombres. Nosotros entendemos que ese análisis sobre las tareas de cuidado y las mujeres debe ser muy similar y debe entenderse en este mundo, en el mundo de una persona, mujer que queda detenida por tener plantas de cannabis en su poder y dice que es con este fin. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que siempre estas tareas de cuidado de estas personas que tienen un familiar detenido mayoritariamente resultan ser de mujeres que son las que le ponen la espalda a la situación y no solo forman ONGs, sino que en el caso individual salen a conseguir el aceite como ellos quieran. Entonces nosotros entendemos que hay que hacerle una visión de género a este planteo. Ahora sí, ya te dejo la palabra. No, está bien, no, igual está bueno que vayamos interrumpiéndonos para que no se haga tan a veces monótono el discurso, pero me parece muy interesante esto y nosotros claramente intentamos introducir en las estrategias de defensa los enfoques de género y nosotros dentro de la defensa pública federal y nacional tenemos áreas temáticas específicas que nos pueden dar apoyo y nos dan apoyo, de hecho, con especialistas en temáticas de género cuando tenemos casos que puedan estar atravesados por una cuestión vinculada con la condición de género. Por ahí yo había mencionado una serie de normas penales, digamos, que reprimen y había mencionado incluso el funcionamiento de un lugar. Está el médico también penalizado, o sea, la norma sigue estando vigente, dice que el médico que prescribe el cannabis por fuera de los casos previstos legalmente, con lo cual entendemos que si un médico hace un certificado y no es una persona con epilepsia refractaria, podría quedar inmerso dentro de la esfera de la penalización con penas altísimas, digamos, ¿no? Con penas que llegan hasta los 8 años de prisión. Entonces, esto es un tema a tener en cuenta porque los médicos entonces tampoco se animan. O sea, hay médicos que estarían a favor porque ven que tienen un resultado positivo y, sin embargo, no se animan a prescribirlo por el miedo de la penalización. Yo les quería contar una novedad que es algo que no está muy difundido o que todavía no se informó públicamente porque es un proceso que está dando en el ámbito de Naciones Unidas. Y nosotros dentro de la defensa pública hemos brindado opinión con respecto a esto, porque como organismo que trabajamos la temática nos pide opinión de la Cancillería Argentina, que tiene que ver con el grado digamos, de riesgo o de peligro que representa el cannabis y los listados internacionales como sustancias prohibidas en los cuales estos se encuentran. ¿A qué me refiero con esto? Existen 3 convenciones a nivel internacional y esto no es nada meramente anecdótico, sino que es importante porque la prohibición que se da a nivel interno de los países, si uno lee las sentencias en Argentina, hay que penalizar porque estamos comprometidos internacionalmente a sancionar a los autores de delitos relacionados con las drogas. Es verdad, hay 3 convenciones, una del año 61, otra del año 71 y la de 1988, la de Naciones Unidas, que son convenciones que establecen que los países tienen que luchar contra el narcotráfico, ¿no? Esas convenciones no dicen claramente que haya que luchar contra el consumidor o que ese sea el objetivo más importante. De hecho, las Naciones Unidas en los últimos años, a través de distintos organismos especializados en temas de drogas, han venido advirtiendo sobre la necesidad de disminuir la represión sobre el usuario y no enfocar los recursos de los estados para reprimir a ellos, como de hecho ocurre. Quienes están presos por temas de drogas no son los dueños de los cárteles o los grandes narcotraficantes, sino que en general son pequeños consumidores pertenecientes a grupos vulnerables de la sociedad, digamos, ¿no? Y esto es algo que hay que decirlo. Y lo que yo les quería contar es que las Naciones Unidas tienen listas de estupefacientes donde las sustancias están incluidas, las sustancias consideradas estupefacientes, en distintos listados según el nivel de riesgo. El cannabis históricamente integró el listado más... el peor de todos, el más perjudicial, que es el listado 4. El listado 4 se lo reservaba para sustancias como la heroína, la cocaína, sustancias que no tienen resultados médicos comprobables y que son absolutamente nocivas y dañinas. La comisión, la CND, que es la Comisión de Estupefacientes de la ONU, a partir ya de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de un área específica de la Organización Mundial de la Salud, que hace varios años un comité de expertos en farmacodependencia viene recomendando bajar el nivel de alerta, el nivel de riesgo de cannabis y sacarlo del listado 4 y ponerlo en el listado 1. En el listado 1
hay medicinas o elementos como la morfina, por ejemplo. Fíjense que se utiliza muy ampliamente en tratamientos médicos, sobre todo para el dolor, porque el cannabis ciertamente, como hoy decía Pablo, no solo es tratar síndromes psiquiátricos o discapacidades, sino también el tratamiento para el dolor, oncológico, sobre todo muchas personas con cáncer nos vienen a ver y nos visitan en las oficinas o los vemos cuando estemos en lugares públicos informando sobre esto desde la defensa pública, como cuando estuvimos en la Expo Cannabis, y nos preguntan personas que están sufriendo el dolor propio de un cáncer avanzado y que la morfina ya no les está dando resultado. Entonces, hubo una reunión en marzo de este año, parece ser que las Naciones Unidas felizmente se encamina a pasar el cannabis del listado 4 al listado 1, a la lista 1 de internacional, digamos, y esto podría llegar, entiendo yo, y no quiero pecar de optimista, pero sería muy, muy favorable y muy positivo para lo que pase en la regulación interna, puertas adentro de los países, puede llegar a bajar el nivel de riesgo del cannabis y las reglamentaciones sean un tanto más amplias, es decir, que no solamente sea epilepsia refractaria, como hizo la implementación, sino que se pueda ampliar el universo de acceso, porque como les decía antes, y esto es muy importante y no nos tenemos que olvidar nunca, estamos hablando de acceso a un derecho fundamental, como es el derecho a la salud, y como es en definitiva el derecho a la vida, a una vida digna, es decir, a tener una vida digna, ¿no? Entonces esto es algo que también me parece que tenemos que tener muy en cuenta. Esperemos que se produzca este paso a nivel internacional, porque podría permear en alguna medida hacia las decisiones que toman internamente los estados. No sé si, Pablo, vos querías agregar una cosa. Yo tengo un par de cositas más. Lo que me parece que está justo, que engancha perfectamente, es que la actual redacción de la reglamentación lo que hace es confundir salud pública con narcotráfico. ¿Por qué? Porque, digamos, una ley que tuvo un espíritu de salud pública tuvo una reglamentación que termina provocando que se investiga gente que busca acceder a la salud como narcotraficante. Porque, como vos bien decías, a esa gente cuando se le encuentran las plantas se le imputan delitos de tráfico. Entonces, estamos ante una especie de confusión y de invitación hacia situaciones delictivas que claramente no lo son, porque lo que vos hablabas en todo momento, el cannabis se usa en muchísimos casos para ayudar a que la gente pase mejor el dolor. Bueno, el dolor no puede esperar. Entonces, como el dolor no puede esperar, están pasando estos casos, y estos casos son atroces y muy importantes. Había ahí una persona que hablaba de la posibilidad de, como un mecanismo de defensa en una causa penal, decir que esas plantas eran para cultivo. Era lo que hablábamos antes, el aceite provoca que se tenga que tener una gran cantidad de plantas, entonces estaríamos ante una situación que lamentablemente provoca que estas personas no son investigadas penalmente como posibles autoras del delito de consumo de estupefacientes, porque hacemos una breve conexión. Más allá del fallo Arriola, sigue estando legislado en el artículo 14, segundo párrafo de la ley 23737, que el consumo personal está penalizado, tiene una pena que va hasta los 2 años de prisión. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos una ley de estupefacientes, la 23737, que es del año 1989. En aquella época se pensaba, bajo una ideología que bajaba de Estados Unidos a Norteamérica, que el narcotráfico se lo combatía combatiendo al consumidor. Bueno, esto en el fallo Arriola, la Corte Suprema reconoció que esto es una doctrina equivocada, que no era así, que el narcotráfico no se combate eficazmente combatiendo al consumidor, pero todas estas cuestiones quedaron únicamente a nivel jurisprudencial. Seguimos teniendo una ley que penaliza al consumo. Entonces, lamentablemente, a esta gente no solo no se las considera que no es para consumo, porque, como decíamos, quizás la cantidad excede, sino que se las convoca o se las cita obligatoriamente a procesos judiciales bajo una imputación, según como haya sido la maniobra, pero generalmente de las previstas en el artículo 5 de la ley de estupefacientes, que, como decía Nicolás, tiene una pena que puede ir de 4 a 15 años de prisión. Como así también en otros casos hay, que los hemos charlado previamente, gente que ha tenido imputaciones de contrabando, por ejemplo, por intentar importar semillas de otro país, y todas estas cosas, ¿por qué se hacen? Por lo que les decíamos, porque hay alrededor de 100 cepas, entonces las familias, principalmente las mujeres, por eso lo que les decía antes, empiezan a desesperarse por conseguir la cepa
que le haga bien a la persona. De hecho, estaba viendo ahí en el chat que estaba Candela Grossi. Candela es representante de Cultivo en Familia de La Plata y bueno, Candela es una eterna luchadora con su hija, en un caso que me toca participar como asesor de menores, en ese caso asesor de su hija, y ella, digamos, cuenta arduamente no solo los beneficios que fue teniendo su hija, sino que ella hizo propias pruebas, es decir, bueno, a ver, ¿esto le genera adicción o no? Y iba haciendo ellas mismas pruebas y fue comprobando que no había un retroceso, que no generaba adicción. A su vez también es importante, más allá de que nosotros no somos médicos, generalmente el consumo del aceite de cannabis, estamos hablando de 1 o 2 gotas, pueden llegar a ser 1 o 2 veces por día, entonces estamos hablando de cantidades pequeñas que por lo menos en la mayoría de los casos suelen usarse, porque quizás hay gente que no conoce cómo puede llegar a ser este consumo. Un tema muy interesante, por ahí, si me dejas que interrumpa un momento, Pablito, tiene que ver con esta cuestión de si es necesario, digamos, que esté probado científicamente, o cuál es el grado de certeza científica que tiene que tener la cuestión, ¿no? Porque esta es una discusión importante. Y digo que es importante porque la posición en general en el marco de los amparos, al menos durante los últimos años, cuando se aprobó la ley, desde que se aprobó la ley, los últimos 3, 4 años, que hubo una gestión gubernamental que ahora cambió, ¿no? Pero la posición que tenía el Ministerio de Salud en general era, bueno, no hay evidencia científica suficiente. Lo que nosotros ahí respondíamos son, en general, 2 cosas. Me acuerdo ahora de un caso que es un caso que es el primero que llevó a la Corte Suprema. La Corte Suprema en algún momento va a tener que pronunciarse sobre esto, porque hay un caso que está en la Corte, que es la madre es un caso de Salta, la madre de un niño que sufre de neurofibromatosis, es una enfermedad muy complicada, donde salen tumores permanentemente en el cuerpo, y pese a que uno se los extirpe, vuelven a salir constantemente, y esto no se soluciona con las operaciones porque es un problema congénito, un tema genético, y la madre de este niño lo que pidió a través de un amparo, que ahora, como les digo, está en la Corte, producto de una sentencia desfavorable en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a través de un amparo dijo, yo estoy autocultivando para mi hijo porque el CONICET, el Ministerio de Salud no me provee a mí de las cepas que yo necesito para poder ir rotando, y la verdad es que esto le hizo muy bien a mi hijo, y entonces yo estoy autocultivando, y como a vos, Estado, te aviso que lo estoy haciendo, y entonces pide un amparo para que no la persigan penalmente, para que no la allanen, digamos, ¿no? El juez de primera instancia, con el consentimiento del fiscal, esto es un tema interesante, los fiscales, no siempre, pero han tenido posiciones bastante abiertas y comprensivas, no en todos los casos, digo, hay casos en los que se oponen y todo, pero en muchos casos los fiscales, en el caso de Salta es un ejemplo, ha acompañado la posición de la persona enferma o del familiar que ha pedido en el amparo acceder al autocultivo de cannabis para poder rotar, digamos, ¿no? Este caso de Salta, la Cámara Federal, después de un fallo favorable de primera instancia, con dictamen favorable del fiscal y del asesor de menores, fue a la Cámara Federal dejó sin efecto esa sentencia, en perjuicio obviamente de la madre, que la dejó en una situación, en una nebulosa bastante complicada, y finalmente llegó a la Corte Suprema por un recurso extraordinario, y la Corte es esperable que en el momento, a lo largo de este año, bueno, según los tiempos que maneje la Corte, tenga que decir algo con relación a esto. Y con respecto a este tema, vinculado a lo que decía al principio, el tema de la evidencia científica y cuánta evidencia científica necesitamos, yo creo que siempre es útil ver qué hacen países, digamos, que tienen más, no digo, digamos, no tiene que ver con qué país se trate, sino países que vienen trabajando el tema hace más tiempo, porque sin duda cuando uno trabaja, en este caso Canadá, ¿no? Que encima es un país muy desarrollado en conocimiento en muchas cosas, y en el tema del cannabis, como les decía al principio, es un país que ha avanzado mucho. Y la jurisprudencia canadiense tiene una doctrina, una teoría que se empezó a popularizar sobre todo a partir de un caso que lo tengo aquí anotado porque no me lo acordaba de memoria, que es Fiscal contra Memak, que es la idea de lo que se llama la evidencia anecdótica, digamos, ¿no? La evidencia anecdótica, o sea, dicen, bueno, cuando nosotros tenemos un modelo, digamos, que en general es un modelo donde el Estado debiera poder suministrar, debiera poder, en lo que se llama el modelo de suministro, digamos, ¿no? Poder facilitar a las personas acceder a la salud accediendo a una determinada sustancia. Y donde lo que me exige a mí la norma, como pasa acá en Argentina, es que existe una evidencia científica suficiente, el Estado no está produciendo una evidencia científica, o al menos ahí veía un comentario en el chat donde hay personas que dicen el INTA lo está investigando, sí, sabemos que el INTA, que el CONICET, hay gente muy calificada en La Plata, en el sur, en la provincia del Sur, la provincia de Río Negro, nosotros tenemos contacto con muchos de ellos,
médicos y también investigadores, científicos, bioquímicos que vienen trabajando muy seriamente el tema. El problema es que esto es algo urgente, o sea, estamos hablando de derecho a la salud y esto tiene que traducirse y trasladarse a las normas, y eso es lo que no está ocurriendo. Entonces, la jurisprudencia canadiense, producto de esta cuestión, lo que creó fue la idea esta de evidencia anecdótica, es decir, con que a través de la visualización empírica del médico tratante de que una persona mejoró, de hecho, y mejoró mucho respecto a cuando recibía una medicina X, que tenía un montón de efectos adversos, medicina que se vendía en una farmacia, digamos, no de venta en libre o recetada en una farmacia, y la persona mejoró. Esto se considera evidencia anecdótica y con esta evidencia debiera ser suficiente para que a la persona esa se le autorice poder acceder al cannabis para fines médicos, digamos. Entonces, otro tema y otro punto que en general tratamos de trabajar e incorporar en los litigios, tanto en la esfera penal, pero también en el marco de los amparos, en la esfera civil, como en este caso, el caso N, no voy a nombrar el apellido, pero lo digo por la peticionante, el caso N, que está actualmente ante la Corte Suprema de Justicia Nacional. Bueno, perfecto. Más o menos por ahí ya estamos en hora, entonces quizás lo que podríamos llegar a decir, creo que nuestra opinión respecto a la necesidad de la investigación, a la necesidad de una mayor movida presupuestaria y la necesidad de un cambio de la reglamentación, creo que la dijimos de sobra, una reglamentación no taxativa, pero quizás lo que podemos llegar a dar es un consejo desde nuestro lugar de litigantes. Hoy por hoy, con la actual redacción, como les decía, quedó bastante claro, lo fuimos diciendo los dos, que lo que se hace para aquellas personas que tienen una afección que no es epilepsia refractaria es hablar de lo que es la evidencia científica y en ese caso intentar que los médicos y todo aquel personal médico que pueda llegar a acompañar y demostrar la experiencia de decir que en ese caso el uso del cannabis en cualquiera de sus formas sirve, decir que eso es una evidencia científica y con eso peticionarlo judicialmente. Ese es nuestro consejo de litigio a nivel civil. Ahora que a nivel penal, quizás lo interesante es que si una persona es imputada judicialmente en el mundo penal por un delito de tráfico de estupefacientes y esta persona a nosotros como sus abogados de confianza nos dice, bueno, yo no tengo nada que ver con el comercio de estupefacientes, yo lo que tengo es determinada persona que tengo a mi cuidado para la que estoy fabricando cannabis o pertenezco a una ONG o estoy investigando, quizás entendemos nosotros que el consejo de litigio es que esa declaración tiene que ser lo más rápida posible, es decir, en la declaración indagatoria en la primera oportunidad, acompañada de todo aquello que pueda ir a que lo acredite. Por eso también nuestro consejo es que se armen carpetas con información, que se busque consejos médicos y que esos consejos médicos luego sean guardados y tenidos por esa persona, como para que esa persona pueda acreditar rápidamente que esa cantidad de plantas o semillas tenía un fin particular, porque, digamos, nos volvemos a encontrar con esta situación de que hemos tenido de cerca, conocido o asistido a muchas madres que han tenido que no solo procedimientos judiciales, sino que hasta han quedado algún tiempo en detención. Y ahí estamos ante una situación extremadamente grave. Entonces, sí, por lo menos es importante, como dice Pablo, que acá los defensores, cuando actuamos en la esfera penal, que perdamos un poco el miedo, que no pensemos que la estrategia siempre sea lo mejor. Yo sé que es difícil dar consejos de defensa, hace años que los dos somos defensores públicos, o también para los defensores particulares es difícil dar criterios generales, yo lo sé, porque según el caso particular a veces conviene callarse, pero digo que en estos casos, con el cannabis médico, con toda una reglamentación, una legislación, un bagaje internacional importante, una jurisprudencia en la esfera civil, en materia de amparos bastante garantizadora, a veces, no necesariamente lo mejor es callarse la boca, sino que a veces lo mejor es hablar y contar la historia. Y yo yo sé que se critica mucho la justicia y con mucha razón, pero a veces los jueces y los fiscales, cuando se trata de un tema de derecho a la salud, y lo hemos visto en casos concretos, jueces de acceso a la salud de un hijo, de un familiar, de un abuelo, de un padre, suelen tener esa sensibilidad que todos los humanos, o la gran mayoría de los humanos tenemos, creo yo. Entonces creo que hay que ir hacia eso y, por lo tanto, tratar de que esto sea el principio, que no se vea como una estrategia de defensa que yo le introduje a los 2 o 3 meses de que se inició el proceso, digamos, ¿no? Sino que sea algo que, si el defendido nos lo dice en el marco de la entrevista previa a la indagatoria, que se da esta situación, bueno,
hacer declarar, después acompañar toda la información que sea necesaria. Los aportes de informes periciales siempre son útiles. En la defensa pública federal y nacional tenemos cuerpos periciales que en general apoyan y entonces van a ver tratan de hacer informes que demuestren cómo mejoró la calidad de vida con el aceite, por más que no sea la patología específica de epilepsia refractaria, que es como les decía, la que está incluida en la reglamentación. Para responder a una pregunta, ya nos vamos quedando por ahí sin tiempo, pero que hace Mauro Giordano, que nos pregunta si se han hecho planteos de insignificancia en este tipo de defensas. Bueno, nosotros siempre los defensores, digamos, bajo la teoría de la tipicidad conglobante, incorporamos la cuestión de la insignificancia dentro de nuestros planteos. Yo creo que en temas de drogas no es tan visto por ahí como en delitos contra la propiedad o en otro tipo de delitos, porque en general, digamos, la regulación punitiva no establece cantidades y penaliza incluso hasta el consumo personal, más allá de la inconstitucionalidad declarada en Arriola, siempre que se dé en un ámbito de la esfera de lo privado, digamos, ¿no? Entonces, en general, el planteo ahí, más que atipicidad por insignificancia, es un planteo relacionado con esto es consumo personal, no trascendió a terceros, pero bueno, no lo descartamos porque podría ocurrir, digamos, que se dé un consumo ostensible me refiero a una plaza, que yo creo que eso no debería estar incluido tampoco en el ámbito de penalización, pese a lo que dijo la Corte Suprema en Arriola. Creo que Arriola es un fallo bastante estrecho porque lo limita mucho el ámbito de la privacidad. Entonces ahí sí uno podría entrar a jugar con otras categorías de la dogmática penal, como puede ser la teoría de la insignificancia. Entonces, sí, bueno, esto es algo muy poquito, no, digamos, era un pequeño cigarrillo de marihuana, nadie lo llegó a ver, y esto, bueno, lo constituye una conducta insignificante en los términos de la afectación al bien jurídico, porque no nos tenemos que olvidar que aquí el bien jurídico por el cual existe toda la penalización y la ley represiva en materia de drogas es la salud pública, digamos, ¿no? Bueno, entonces que me explique el señor fiscal o el señor juez en qué medida afecta a la salud pública estando debajo de un árbol donde no hay niños, no hay nadie, en una plaza, vamos a ir al caso más extremo, ni hablar en la casa de uno, ¿no? Esto ya es Arriola, ¿no? Me estoy refiriendo a un lugar por ahí público, pero donde no hay una ostensibilidad o una trascendencia hacia terceros en cuanto afecta a la salud pública con esto. Entonces aquí sí puede haber una cuestión de insignificancia respondiendo a esa pregunta que atraviese la cuestión, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas más, creo que da para mucha tela para cortar el tema, pero creo que estamos ya estamos en la hora. Tiempo. Así que deberíamos como ir cerrando, y me parece que hemos recogido gran parte del chat, aunque sea implícitamente, aunque no lo refiriéramos expresamente. Así que por mi parte, simplemente agradecerles a todos los que nos han acompañado y los que nos acompañen ahora cuando esto quede colgado en Facebook de la editorial Hammurabi, y agradecerle especialmente a la editorial Hammurabi por esta invitación. Quedamos a absoluta disposición. Ahí le hemos puesto el libro también para que puedan consultarlo, el link del libro Cannabis Medicinal, una cuestión de derechos. Y bueno, agradecerle a mi gran compañero, al doctor Pablo Ordóñez. Bueno, lo mismo, ya había hecho el agradecimiento hacia la editorial, a Anabela y a San Fernando al principio. Hago el agradecimiento para todos los que estuvieron. Quedamos en contacto por las redes sociales, por los medios que ustedes consideren necesario. Y bueno, muchas gracias a todos y especialmente a vos, Nicolás. Perfecto. Muchas gracias a todos. Saludos. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, perfecto. Muchas gracias a los doctores Pablo Ordóñez y Nicolás Laino. Les recordamos a aquellos que quieran participar del sorteo por un ebook de Hammurabi Digital, pueden dejar sus correos electrónicos en los comentarios y mañana estaremos realizando el sorteo y publicando los ganadores. Muchas gracias a todos y los esperamos en los próximos webinarios.